Hola, 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 amantes del chisme, bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Prepárense porque la bomba que les traigo es de esas que te hacen escupir el café y te dejan pegado a la pantalla. Hoy, mis queridísimos chismosos, nos zambullimos de lleno en el huracán emocional que está sacudiendo los cimientos de la farándula turca al parecer. Nuestro queridísimo Atay Ulusoy ha sorprendido a la mismísima Serine Sarıkaya con una declaración de amor que podría cambiarlo todo. Sí, como lo oyen. Y por supuesto, como buenas detectives del corazón que somos, vamos a diseccionar cada detalle, cada rumor, cada mísera pista que encontremos para intentar descifrar qué demonios está pasando realmente entre estos dos titanes de la televisión. Antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de la especulación, un recordatorio rapidito: si eres nuevo por aquí, bienvenido al paraíso del chisme. Te invito cordialmente a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ni una sola de mis actualizaciones jugosísimas. Aquí, en este rinconcito de la internet, siempre encontrarás las noticias más candentes del mundo del espectáculo, análisis profundos y, por supuesto, toneladas de chisme de la buena. Así que, corre, dale clic a ese botoncito de suscripción y únete a esta gran familia de chismosos empedernidos. Te estamos esperando con los brazos abiertos y la taza de té lista. Bien, ahora sí, acomódense, agarren sus palomitas, preparen su té chai, su café irlandés o su refresco favorito, porque este vídeo promete ser largo, intrincado y repleto de giros inesperados. Vamos a intentar, con lupa en mano y paciencia de santo, responder a la pregunta que está en boca de todos, desde Estambul hasta Buenos Aires: ¿es verdad que Atay y Serine están juntos de nuevo? ¿Acaso estamos presenciando el resurgir de una llama que nunca se apagó del todo? ¿O se trata simplemente de un espejismo, un rumor más alimentado por las fantasías de los fans que añoran con desesperación verlos compartir alfombra roja una vez más? Para entender la magnitud de esta noticia, para calibrar el impacto de este posible reencuentro, primero tenemos que remontarnos a los orígenes de esta historia, a los cimientos de esta relación que cautivó a toda una nación. Recordemos que Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya unieron fuerzas frente a las cámaras en la exitosísima serie Medcezir, una adaptación turca, cargada de drama y romance de la archiconocida serie estadounidense DOC. Su química en pantalla era, innegable, explosiva, incendiaria, electrificante, elijan el adjetivo que más les guste, porque todos se quedan cortos. Interpretaron a Yaman y Mira, dos jóvenes provenientes de mundos diametralmente opuestos, cuyas vidas se entrelazan de manera inesperada, y que por supuesto se enamoran perdidamente. Y como suele suceder en estos casos, esa conexión, esa chispa incontrolable, esa magia que crearon juntos, trascendió la pantalla y se filtró en la vida real. Durante el largo y arduo rodaje de la serie, los rumores sobre un romance apasionado entre Atay y Serine se convirtieron en el pan de cada día. Las revistas del corazón, los programas de televisión sensacionalistas, los portales de noticias de farándula y las redes sociales estaban inundados de fotos y vídeos robados, capturas de pantalla de sus interacciones en Instagram, y testimonios de fuentes anónimas que supuestamente confirmaban su relación. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas a la luz de las velas, escapadas a playas paradisíacas, riendo y disfrutando visiblemente de la compañía del otro. Aunque con el misterio y la discreción que caracteriza a las celebridades, nunca lo confirmaron oficialmente con un comunicado de prensa o una entrevista exclusiva, la inmensa mayoría de los fans daban por hecho que eran pareja, que estaban viviendo un cuento de hadas moderno. Pero como lamentablemente sucede con casi todos los cuentos de hadas, este también llegó a su abrupto final. Después de un tiempo, los rumores de crisis, de distanciamiento, de una inminente ruptura, comenzaron a circular con insistencia, eclipsando las noticias sobre su romance. Se decía que sus agendas profesionales, cada vez más apretadas y demandantes, y sus diferentes proyectos, los estaban alejando irremediablemente, impidiendo que pudieran dedicar tiempo y energía a su relación. También se hablaba de celos profesionales, de inseguridades y de desacuerdos irreconciliables que habían envenenado la dinámica de la pareja. Finalmente, con la misma discreción con la que habían manejado su noviazgo, la noticia de su ruptura se confirmó, dejando a los fans con el corazón roto, y al mundo del espectáculo huérfano de una de sus parejas más queridas y admiradas. Desde entonces, ambos actores han seguido caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y construyendo un legado impresionante en la industria del entretenimiento.
Aatay Ulusoy ha protagonizado series de éxito arrollador como Yerde, un thriller policial que lo consagró como uno de los actores más versátiles y carismáticos de Turquía, y The Protector, una producción original de Netflix que lo catapultó a la fama internacional, conquistando audiencias de todo el mundo. Serenay Sarkaya, por su parte, ha continuado brillando con luz propia en la televisión y en el teatro, demostrando su talento innato y su innegable belleza en cada proyecto en el que se embarca. Ambos han tenido otras relaciones sentimentales, algunas más públicas y mediáticas que otras, pero ninguna ha logrado borrar por completo el recuerdo de su romance en Medcezir, la huella imborrable que dejaron juntos en el corazón del público. Y aquí, damas y caballeros, es donde la historia se pone realmente interesante, donde la trama da un giro inesperado y nos deja a todos al borde del asiento, mordiéndonos las uñas de la intriga. En las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación, de un reencuentro romántico entre Aatay y Serenay, han resurgido con una fuerza inusitada, como un volcán que despierta después de un largo periodo de inactividad. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con una serie de coincidencias sospechosas, de pequeños detalles que no pasaron desapercibidos para los fans más observadores. Primero se les vio en el mismo restaurante aunque en mesas separadas y a una distancia prudencial, pero lo suficientemente cerca como para despertar las primeras sospechas y encender la llama de la esperanza. Luego ambos coincidieron en el mismo evento benéfico, y aunque no se dejaron fotografiar juntos ni intercambiaron palabras en público, se rumorea que estuvieron hablando en privado durante un largo rato compartiendo confidencias y risas. Pero la verdadera bomba, el misil que hizo temblar los cimientos de la farándula turca, estalló cuando una fuente anónima, pero supuestamente cercana a los actores, filtró a la prensa la noticia de que Aatay había hecho una declaración de amor impactante, conmovedora, casi de película, a Serenay. Según esta fuente, Aatay le habría confesado a Serenay que nunca la había olvidado, que su recuerdo lo había acompañado durante todos estos años, y que seguía sintiendo algo muy fuerte, muy profundo, muy especial por ella. Al parecer, la declaración fue tan emotiva, tan sincera, tan cargada de sentimiento, que dejó a Serenay completamente sorprendida, sin palabras, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Por supuesto, mis queridos chismosos, esta información hay que tomarla con pinzas, con la cautela que exige cualquier rumor que no ha sido confirmado por las fuentes oficiales. Hasta el momento, ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido la noticia. Sus representantes han guardado un silencio sepulcral, impenetrable, alimentando aún más las especulaciones y avivando el fuego de la intriga. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso el río suena con mucha fuerza, con un caudal impresionante que arrastra todo a su paso. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué Aatay decide hacer esta declaración de amor después de tantos años de silencio, de distancia, de vidas separadas? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué lo ha impulsado a dar este paso audaz, a arriesgarse a ser rechazado, a abrir de nuevo las puertas de su corazón? Podrían ser muchas las razones, y cada una de ellas es digna de ser analizada con detenimiento. Tal vez, después de un tiempo separados, de explorar otras relaciones, de madurar como personas y como profesionales, ambos han aprendido a valorar lo que tenían, a apreciar la conexión única que compartían, y se han dado cuenta de que el tiempo que pasaron juntos fue una etapa importante de sus vidas. Quizás han estado comparando sus relaciones actuales con lo que vivieron juntos en el pasado, y se han dado cuenta de que no hay nada comparable, de que la química que tenían era irrepetible, insuperable. O simplemente, como dirían los románticos empedernidos, el destino los ha vuelto a unir, guiándolos de nuevo el uno hacia el otro. Otra posibilidad, mucho más cínica y pragmática, es que se trate de una estrategia publicitaria, de una campaña de marketing cuidadosamente orquestada. Tanto Aatay como Serenay son figuras públicas muy mediáticas, con una legión de fans incondicionales y una gran influencia en las redes sociales. Una reconciliación entre ellos sería una noticia bomba que generaría mucha atención mediática, que los pondría de nuevo en el centro de todas las miradas, y que impulsaría sus carreras. Podría ser, por ejemplo, que estén preparando algún proyecto juntos, una nueva serie, una película, una obra de teatro, y que esta declaración de amor sea una forma inteligente y efectiva de promocionarlo, de generar expectativa entre el público. Sin embargo, yo, en mi humilde opinión, me inclino a pensar que hay algo más profundo, más auténtico, más genuino detrás de todo esto. La química entre Aatay y Serenay era tan evidente, tan palpable, tan intensa, que es difícil creer que no haya quedado una huella imborrable en sus corazones, que no haya sembrado una semilla que con el tiempo ha vuelto a florecer.
Además, ambos han hablado en varias ocasiones, en entrevistas y declaraciones públicas, del cariño y el respeto que se tienen mutuamente, de la admiración que sienten por el talento del otro. Quizás este reencuentro casual, esta coincidencia fortuita, les ha dado la oportunidad de revivir viejos sentimientos, de recordar los buenos momentos que compartieron, y de darse una segunda oportunidad, de escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Por supuesto, no todo es color de rosa, no todo es miel sobre hojuelas. Si realmente están pensando en retomar su relación, tendrán que superar muchos obstáculos, enfrentarse a muchos desafíos. Sus agendas siguen siendo muy apretadas y tendrán que encontrar tiempo para estar juntos para cultivar su relación. Además, tendrán que lidiar con la presión mediática, con el escrutinio público, con las expectativas de los fans, que estarán observando cada uno de sus movimientos con lupa. Y sobre todo tendrán que perdonar y olvidar los errores del pasado, las heridas que se causaron mutuamente, y construir una relación basada en la confianza, el respeto y la comunicación. Pero si realmente se aman, si su amor es verdadero, estoy segura de que podrán superar cualquier obstáculo, de que podrán vencer cualquier adversidad. Porque el amor verdadero es así, fuerte, perseverante, inquebrantable, capaz de resistir el paso del tiempo y de superar las barreras que se le presenten en el camino. Y yo, como fan número 1 de esta pareja, como admiradora de su talento y de su química, estoy cruzando los dedos, prendiendo velas a todos los santos, pidiendo a las estrellas que tengan un final feliz, que su historia de amor tenga un desenlace de cuento de hadas. Ahora bien, independientemente de lo que pase, de lo que decidan hacer, lo importante es respetar la decisión de ambos actores, apoyarles en su camino, y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Si deciden estar juntos, si se dan una segunda oportunidad, bienvenido sea. Celebraremos su amor a lo grande. Y si deciden seguir caminos separados, si prefieren mantener la amistad y el respeto mutuo, también lo entenderemos, y les desearemos lo mejor en sus respectivas vidas. Lo único que podemos hacer es apoyarles, enviarles buenas vibras, y esperar que sean felices, hagan lo que hagan. Así que, resumiendo todo lo que hemos hablado hoy, toda la información que hemos analizado, tenemos que, la noticia bomba, la noticia que está revolucionando la farándula turca, es que Atay Ulusoy ha sorprendido a Serine Sarıkaya con una declaración de amor impactante, una confesión que podría cambiarlo todo. Los rumores de una posible reconciliación han resurgido con fuerza debido a una serie de coincidencias sospechosas, a encuentros casuales y a la filtración de información por parte de una fuente cercana a los actores. Aún no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, pero la esperanza de verlos juntos de nuevo, de presenciar el resurgir de su amor, sigue viva en el corazón de los fans. Y bien, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo analizando esta noticia bomba, diseccionando cada detalle, especulando sobre las posibilidades. Ahora quiero saber su opinión, quiero escuchar sus voces, quiero conocer sus predicciones. ¿Creen que Atay y Serine deberían darse una segunda oportunidad, apostar por el amor y construir un futuro juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados, que dejen el pasado atrás y se enfoquen en sus respectivas carreras? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios y cuéntenme todo lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes sobre estos temas y conocer sus puntos de vista. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final, por dedicarme su tiempo y su atención. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, para que pueda seguir ofreciéndoles contenido de calidad, para que pueda seguir trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Así que, por favor, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis actualizaciones, para que estén al tanto de todas las novedades del mundo del chisme. Y por supuesto los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto más chismes, más noticias, más contenido exclusivo, más interacción con ustedes, mis queridos seguidores. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño, por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chisme. Cara guiño.